Hola mi gente viajera y apitutado, me encuentro esta vez en otro sector. Vamos a hacer una ruta que espero que les guste, que se llama la ruta de los pozones del Consuelo. Los pozones del Consuelo. Esta quebrada es la famosa quebrada del Consuelo. Así que tenemos entendido que hay un pozón muy bonito. Ahí les estoy dejando la foto del lugar. Vamos a ir a ver si ese lugar está así realmente después de tantas lluvias. Vengo con un grupo de amigos que van allá, van avanzando mientras yo hago el video y vamos a dejar los vehículos en este sector. Bueno, la verdad de las cosas, esta es mi primera vez que yo voy subiendo a este lugar. No he ido nunca. Hicimos un track más o menos que lo voy a dejar ahí en Wikiloc para que ustedes lo puedan ver si alguien algún día quiere hacerlo. Y la verdad es que uno llega hasta este sector y de aquí ya no hay pasada de vehículos, así que nosotros vamos a dejar los vehículos acá. Aquí hay casitas, así que tenemos la confianza de que no pueda pasar nada. Así que nada, pues acompáñenme en esta aventura, que es una aventura nueva, para que puedan conocer los famosos pozones del Valle del Consuelo. Además también quiero decirles que no se olviden que para apoyarme en este canal también tienen la opción de poder poner su dedito arriba, denme un me gusta, hagan un comentario, que eso es gratis, totalmente gratis, no necesitan pagar nada para poder apoyarme con el canal. Y suscribirse, si pueden suscribirse a mi canal, excelente. Así que se los agradecería un montón. Si es que les gustan mis videos y quieren conocer parte de lo que es la provincia del Choapa, que es donde yo estoy enfocándome en este momento haciendo los videos, un dedito, una manito arriba sería genial. Lo otro también, si quieren apoyarme económicamente para poder avanzar y poder apoyarme con el asunto de la benzina, me pueden dar un super gracias o me pueden apoyar con la membresía, donde ahí van a tener los videos que yo hago con mucho más tiempo. Así que, y también pueden comunicarse conmigo de forma más directa y podemos conversar más detalladamente todo lo que tenga que ver con esta ruta. Y como les comentaba en el inicio del video, vamos rumbo a los pozones del Consuelo, que es un trekking un poquito complicado para quienes van por primera vez, ya que a mitad del camino es solo subida, lo que dificulta un poco. Pero más dificultad nos da es cuando se viene bajando, ya que es muy resbaloso, por lo que gran parte del grupo compró terreno en el lugar. Además, contarles que desde la esquina del estadio hasta el estacionamiento donde dejamos los vehículos tenemos 2.65 kilómetros y desde el estacionamiento hasta los pozones se hace un trekking de 4 kilómetros, más o menos, lo que nos da un total aproximado de 6.65 kilómetros hasta llegar a los pozones y otros 6.65 kilómetros de vuelta, creando un total de 13 kilómetros más o menos de trekking, pero que la verdad no se notan, ya que el sendero nos muestra hermosos lugares y bellas vistas. Ya voy avanzando ya en la ruta y como pueden ver, el camino se encuentra muy bueno. Bueno, la verdad de las cosas es que este es un camino también que es un camino de mineros, por donde ustedes pueden, por eso está la reja ahí, o sea, el portón, porque no se puede entrar por lo mismo, porque es un camino minero. Yo les voy a dejar aquí el enlace de un video que hice, porque yo subí el cerro que se encuentra aquí a mi derecha. Este cerro lo subimos hasta allá, hasta la punta, no sé si se alcanza a distinguir con la cámara. Llegué hasta esa punta que se llama el Cerro La Campana, Salto Los González, el Cerro La Campana, que fue cuando empecé con esto del trekking a conocer la ruta, porque no tenía mucha experiencia en lo que es hacer trekking o senderismo. Y esa vez se me ocurrió subir este cerro que está allá y la vi muy fea, chicos, la vi muy fea, no tenía la experiencia, sufrí mucho y... ¡Qué mierda! No me puedo equilibrar. Estoy metido aquí en un hoyo. Bajé por este sector, que ya lo conocía, este lado, donde
venía sin agua, no, la sufrí mucho, así que los invito, ahí les estoy dejando el enlace para que vayan a ver ese video, que también es un video bien bonito de cómo se ve toda la ciudad de Salamanca desde la punta del Cerro La Campana, que es el que se encuentra allá. Ya, así que ahí vamos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance. Tuve que devolverme porque lo dejé apoyado en el auto para hacer el inicio del video y me olvidé, pues, y vengo por acá bien arriba ya cuando me doy cuenta que no lo traigo. Así que bueno, yo creo que no solamente a mí me ha pasado, yo creo que a muchas personas también le ha pasado que se le quedan las cosas en algún lugar. Pero bueno, las anécdotas son así. El problema es que ya me estoy caminando doble un buen trecho. Pero está muy bonito, el día está espectacular porque está despejadito, está genial. Esperemos que tengamos muy bonitas vistas. No sé si pueden ver que todo está verdecito. Todavía el terreno está bien húmedo después de las lluvias que hubieron. Se ha mantenido el terreno muy húmedo. Debe ser que porque prácticamente en este sector no da mucho sol. Si se fijan, el sol ya está saliendo, pero no da mucho sol. Debe haber una hora en cuando el sol pega. Empezamos a caminar a las 9 de la mañana, llegamos a las 9 ahí al portón y de ahí empezamos a caminar. Así que la ruta comprende más o menos, por lo que yo vi de otra persona que hizo esta ruta hace 2 años, Brandon si no me equivoco se llamaba. Él lo tiene también en su Wikiloc la ruta, por si acaso alguien quiere verla. Y en mi página de Wikiloc también, Viajando con Pituto, también la pueden encontrar. La voy a dejar hecha, estoy grabándola ya en este momento con Osman para poder mostrarle la ruta. Obviamente ahí les voy a explicar si hay lugares que cambiamos de curso, los voy a ir dejando marcados. Y nada, aquí vamos caminando, está muy fresquito, ya voy con calor ya, pero vengo bien abrigado porque igual el frío en la mañana fuerte, había 1 grado bajo cero de nuevo, como les mostré en el video anterior. Pero está precioso caminar por este sector. Ya estoy viendo el cerro ya. Esa vez que yo tuve el problema cuando bajé del Cerro Grande, yo estuve en esa punta y bajé por allá, pues no sé si se alcanza a ver unos caminos mineros, que tuve mucho problema, estaba sin agua, venía muerto de sed con una calor infernal. Y pude llegar hasta este sector a tomar agüita y aparecí acá. Ahora voy por el lado de arriba. Si se fijan, voy por el lado de arriba. Así que hasta el momento se ve todo muy bonito. Así que les voy a dejar esto. Miren el hielo. Miren el hielo que hay. Bueno, llegamos a un lugar donde hay una curvita aquí que se ve bien bonito, pero nos encontramos con 2 caminitos, uno por abajo y otro por arriba. Optamos por irnos por arriba, a pesar que llevamos el track y el track nos dice que se junta en el camino más arriba. Así que vamos a subir al tiro acá para después, si es que era por abajo, poder bajar de alguna manera y no tener que estar subiendo. Así que allá vamos. Ya yo voy más o menos bien cansado porque he hecho ya este es mi tercer trekking. Primero uno que fui a la cascada de Cárcamo, que ahí también le estoy dejando el enlace de ese video. Ayer nomás fui a hacer la Poza Azul de nuevo, pero
el sector de los petroglifos. Y ahora vengo acá. Y como les decía, acá ya es un poquito más larga, porque aquí ya estamos hablando de 5 horas y media de caminata, entre ir y volver. O sea, 3 horas y media de ruta, en puro subir nomás. ¿Ves? Como decía, se juntaba el camino, era una subida y bajábamos al tiro. Así que allá vamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Bueno, aquí nos encontramos con estos caballitos que nos están acompañando, ellos por abajo, nosotros por arriba. Y qué bonito, miren qué bonito. Ese negrito de allá está precioso. Allá van los chicos caminando full. Bueno, mi gente, como pueden ver, ya llevamos 1 hora caminando. Y ya nos encontramos ya en el sector donde vamos a empezar a subir ya el cerro, por lo que ustedes pueden ver. Tenemos entendido que allá en la curva es donde se encuentran los famosos pozones, así que nada, ahí vamos a seguir. Los dejo con este verdecito bonito, mire que se ve bonito todo. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Aquí estamos, aquí voy con mi amiga Yani. ¿Cómo vamos, Yani? Bien, súper. Aquí vamos con mi amiga Yani, retrasado un poquito porque paramos a tomar un poquito agüita, pero vamos bien. Miren lo que es eso, mi gente, miren esa montaña ahí arriba, esos acantilados ahí. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, mi gente, hemos llegado aquí a un sector ya que está bien bonito. Pareciera que fuera una era donde se puede acampar, porque ahí hay un lugar como para hacer jueguitos. Allá van unos burritos, estamos viendo. Y aquí tenemos una vista bien bonita de lo que es el lugar. Ya son como las 10:15 más o menos que llevamos en ruta. También ya estamos viendo aquí la quebrada cerquita, si se fijan. Está cerquita la quebrada. Ya estamos llegando ahí al final del camino, por lo que se ve este camino. Llega hasta la mina que está allá. A seguir la ruta ahí y vamos a ver con qué nos encontramos. Los dejo un poquito con la vista que tengo acá, sobre todo de estos acantilados que están aquí. Miren qué bonito. Ya en este sector estamos mirando ya cómo se ven los pozones de agüita. Bueno, aquí chicos hay una subida bien empinada. Si pueden ver, está bien empinado. Y hay que pasar con mucho cuidado porque te resbalas y vas a dar allá abajo. Además de estar bien empinada la subida y bien prácticamente casi como en el precipicio, no sé si lo ven, hay que subir con mucho cuidado. Bueno, yo vengo con mis amigos, que cada uno decide venir, pero siempre que conversamos. Y lo otro que también, miren, hay muchos lugares así donde hay minas. Hay muchos lugares así. Abajo también había un hoyo, un pozón muy grande. Tiramos una piedra hacia abajo y había al fondo. Ya han tenido por lo menos sus 50 metros. Aquí vamos ya caminando con mucho cuidadito, voy muy despacito porque miren, te resbalas acá y vas a dar allá abajo, complicadísimo. Y por el otro lado tenemos una mina, así que bueno, si han visto mis videos anteriores, hay gente que yo lo recalco mucho, que es especializada para hacer estas rutas y viene muy bien preparado. Aparte que tiene experiencia en hacer estas rutas y siempre es recomendable. Aquí en Illapel y en Salamanca, por lo menos yo conozco en Salamanca a un chico que en el video lo invito a ver, que se llama el video de la Junta de los Ríos y el video de el Cerro Verbena, Los Cuatreros. Ahí les dejo el link
y el, ¿cómo se llama? Y el QR para que puedan conversar con ellos, sobre todo Ever, que él es de Salamanca. Tiene una página web donde los puede llevar a todos los lugares bonitos de Salamanca y ahí ya van bien organizados, bien preparados y todo el cuento. Ya de aquí podemos ver parte de Salamanca y todo lo que hemos subido. Está bien alto. Así que voy a hacerle unas tomas de acá, un poquito más acá, para que vean lo bonito que está el lugar. Aquí llegué donde mi amiga Yani. ¿Cómo se llama aquí mi amiga Yani? Hable. Este se llama Las Tinajas del Consuelo. Ya. Pero Y está sobre la población El Consuelo de Salamanca. ah, ya, es que es lo que donde nosotros dejamos los vehículos Donde y dejamos los empezamos a vehículos. caminar. Exactamente, al final del camino de la población del Consuelo. La ruta no la he encontrado muy complicada porque el camino prácticamente llega hasta acá, ¿no? Allá, esto es lo que hemos tomado. Que Sí, ya... ahora estamos en la parte más elevada del camino, pero en realidad es un nivel más o menos medio bajo. Claro, así que Sí. ahí está, pues, estaba más explicado con mi amiga Yani mejor, así que ahí seguimos la ruta. Nos vemos. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama? Este es chagual o puya. Puya chilensis, conocida como chagual, maguey, cardón o puya. Es una especie de planta terrestre originaria de las estribaciones áridas andinas de Chile. Miren qué preciosura. Voy a ver si le puedo hacer el zoom para que lo puedan ver mejor. Bueno, me detengo un ratito acá porque llegamos a este sector que está ahí y hay dos caminos, uno que va por arriba y otro por abajo. Decidimos tomar el que viene por abajo, pero está con muchas ramas. El camino se distingue bien, si se fijan, se distingue bien el camino, se distingue muy bien, pero hay muchas ramas, así que aquí me voy un poco rajuñando, pero está todo muy bonito, muy verde, está verdecito, pero ay, voy cansadísimo porque ya este es mi tercer trekking que hago. El sábado fui a la cascada, como les dije, de Cárcamo, el domingo fui a la Poza Sur y ahora vengo subiendo acá. Como pueden ver, ya vengo demasiado alto y ya estoy más cerca de los acantilados. No sé si alcanzan a ver ahí abajo, se ve un pozoncito de agua. Ahí escucho gritar a los niños, como cuando gritan de alegría por haber llegado. Así que vamos avanzando, como por una selva. Ah, claro, llegamos a unos lugares bonitos. Aquí llegamos a un lugar bonito donde vamos a poder ver el río. Congelador. ¡Ay! Qué bonito. Bueno, aquí llegamos a un lugar precioso. ¡Oh! ¡Qué bonito!
Miren mi gente, qué bonito. Qué bonito el lugar. Está precioso, precioso. Bueno, ahora háganse la idea que después de las lluvias, cómo debe de haber venido este sector, este lugar. Porque todo esto tiene que haber pasado el agua por aquí. Entonces esto debe haber sido precioso en el momento después de la lluvia. Bueno, no voy a hablar más y lo voy a dejar con lo que es este lugar. Bueno, bajé un poquito más abajo, mi gente, para mostrarles este pozón. Por lo menos debe tener aquí, por lo menos, yo creo que 1 metro de profundidad. Pero se ve clarito. Está precioso este lugar para bañarse. Imagínate en el verano. Uy, el verano va a estar espectacular este sector para venir a bañarse. Voy a caminar un poquito más acá, por entre medio de las rocas. Voy a ver si puedo subir a esa para mostrarles hacia abajo. Se ve bien, se puede caminar hasta el momento. ¡Ay! A ver. Bueno, logré llegar a este sector que está bien alto. Miren lo que es allá arriba. Como se ve, los chicos Marcelo está por ahí arriba con Diana. Muy arriba. Estoy en una piedra muy grande. Prácticamente. Y miren lo que es el valle, mi gente. Bueno, mi gente viajera y apitutada, estoy descansando para ver porque, no sé, como les mostré en el video anterior, allá donde está la roca grande, hay 2 caminos, uno que va por allá y otro que indica, pero es para llegar a ese lugar que acabo de mostrarles recién. Supuestamente se vio un camino que es este que está aquí, pero está muy difícil, muy resbaladizo. Vamos subiendo muy despacio. Y claro, he mirado el mapa y no sé si se alcanza a ver, pero estamos muy abajo de lo que es el camino real, que obviamente tiene que haber sido el camino de ella. Claro, el camino que tomamos hacia abajo era para ir a ver eso que les mostré recién. Seguro por eso se hizo esa ruta y ese caminito está notorio. Como recomendación, cuando lleguen a esa piedra y vayan a ir a ver, devuélvanse hasta la misma piedra y tomen el camino que va por arriba para que no tengan que venirse por acá, por donde estamos nosotros, que está un poquito complicado. Ay. En todo caso, la vista acá, miren, ahí fue donde fuimos a ver las rocas blancas. Bueno, mi gente viajera, ya estoy casi prácticamente donde se encuentra esta foto que le estoy dejando aquí, es ahí arriba. No sé si alcanzan a distinguir, estoy en una piedra un poquito complicado, pero no sé si alcanzan a distinguir cómo se ve allá, cómo viene cayendo el agua por entre medio de la roca. Está precioso. Y nada, pues aquí hay pura roca y por aquí donde supuestamente allá arriba está el pozón. De acuerdo a lo que dice el track, hay que caminar hacia allá, los niños ya van por allá ya, y después hay que devolverse por allá. Voy a ver, yo me gustaría tratar de subir por ahí porque ir a dar una tremenda vuelta para allá se ve como un poco complicado. Y miren que esta vista, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Miren lo que es esta vista, mi gente. Allá ya estamos viendo Salamanca. Estamos a 900 y tantos metros de altura y yo estoy aquí en unas rocas, me subí y nada, pues así que vamos a seguir la ruta para ir mostrándole más. El lugar es precioso, eso sí, traigan agüitas. Si como se fijan, es muy parado el cerro, muy parado, así que hay que hacer un trekking bien fuerte ahí, muy brusco. Hay que hacer un trekking bien pesado, tener buenas piernas, así que para venir a este sector vengan bien preparados. Así que
que nada, pues, los dejo con la vista de este hermoso lugar. Voy a tratar de subir un poquito ahí para mostrarles ese sector de donde cae el agua. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Logramos llegar hasta arriba, ya me encuentro en la parte alta de lo que es la subida para llegar al pozón del Valle del Consuelo. No sé si alcanzan a distinguir, ya hemos subido todo esto. Les quiero comentar que en realidad la subida es bien pesadita, es bien brígida subirla. El camino está bien demarcado, no hay cómo perderse, exceptuando cuando uno se mete al sector de abajo que les mostré, donde estaba el agüita y ahí está el video, lo que estoy mostrando. Ahí hay que devolverse. Si entran a ese sector, devuélvanse al camino por el que venían y tomen el camino ese, porque si no se van a encontrar que van a subir por un lugar que subimos nosotros, que está prácticamente, subimos por entre medio del cerro para arriba, entonces estuvo bien complicado, pero igual alguno alcanza a llegar al camino. Una parte minera, aquí hay un lugar donde uno puede descansar, hay una arcillita ahí, hay un lugar que deben de ser de los mineros, así que se les encarga de que no hagan maldades, ninguna cosa, aprovechen ahí, descansen, tómense, porque hay un asientito ahí, uno puede sentarse tranquilamente y descansa y sigue rumbo, que el rumbo tiene que ser hacia allá. Ahora tenemos que devolvernos hasta ese lugar que les estoy mostrando ahora en el video, donde caía la agüita, pero para poder llegar por arriba. Así que los chicos ya van bien adelante y los dejo con esta vista de este sector. Voy a ir a ver. ¡Ay! Me entró una espina. Voy a ir a mirar porque allá están los chicos del pozón de allá. Me dicen que acá está, pero que está tapado con basura. Miren lo que es esto, mi gente. Miren lo que es esto, mi gente. Ah, claro, ahí está, pues. Voy a tratar de bajar a ir a mirar más cerca. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una espina en el zapato. Voy a sacarme al tiro porque si no... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, oh! Bueno, aquí vamos a ver por dónde bajamos, porque de bajar tenemos que... ¡Ah, ya! Y por acá, a ver. Está mejor por acá. Voy a bajar por aquí yo. Miren lo que es esto, mi gente. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Voy a ir por acá por la orillita. Bueno, lamentablemente este es el famoso pozón, pero donde se bañó el compadre y sacó la foto parece que fue acá, ¿no? Sí, y de aquí como que mira para allá. Sí, es acá donde se saca. Claro, porque aquí mira, está hondo. Yo para qué por allá. Bueno, lamentablemente está lleno de ramas en el pozo, la poza.
pero es acá donde está la foto, esta que le estoy mostrando ahora, es acá, es justo en este sector. Ay, tenía ganas de meterme, de bañarme, pero no sé, me da como miedo, no vayan a ver espina, cactus, alguna cosa entre medio ahí metida. Ah, no, allá está la poza de la foto, po. Está espectacular. Bueno, mi gente viajera y apitutados, ya me encuentro aquí en la famosa foto de donde está la poza, donde se sacaron las fotos, la que están viendo ahora. El agua está limpiecita, es un pozón muy bonito, debe tener por lo menos sus 2 metros de profundidad, pero está espectacular. Bueno, ahí prácticamente estoy en el precipicio, así que esta es la vista que tengo desde este lugar. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts. Bueno, mi gente viajera, ya llegué al sector de la poza. Ahí les estoy dejando las imágenes para que la vean. La verdad que está precioso el lugar. Tiene una vista panorámica espectacular, sobre todo ahí para sacarse las fotos, así que estamos viendo si nos metimos a la agüita, pero no sé. Ahí estoy viendo si me arriesgo y me meto al agua. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Y bueno, mi gente viajera, desde la altura de las tinajas del Consuelo, como pueden ver, ya estoy a 1200 metros de altura. Estoy despidiendo este video. No se olviden dejar su like, su comentario, y si me quieren apoyar con el canal pueden pinchar el botoncito super gracias, o si no, unirse a una de las membresías del canal. La ruta es un poco bien pesadita, extensa, sobre todo si ustedes se dan cuenta todo lo que tenemos que subir. Ahora bueno, hay que bajarlo. Es un lugar muy bonito, vale la pena llegar aquí a hacer la caminata, así que los dejo a todos invitados a que vengan aquí a las tinajas del Consuelo. Así que desde acá me despido del video con la foto del grupo que logramos llegar aquí a la fin. Nos vemos, chao chao.